Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional del día miércoles 9 de marzo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder escudriñarla. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo para poderla compartir, Señor. Ayúdame, Padre, te entrego mi vida y mi ser para que te den gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartiendo el libro de Lucas 20, desde el verso 1 hasta el verso 8. El título del tema se llama La autoridad de Jesús y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Amén. Dice la palabra. Un día, mientras Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando la buena noticia, llegaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta, respóndanme. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Y comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir: ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque la gente nos matará a pedradas, que ya todos están seguros de que Juan era un profeta. Así que respondieron que no sabían quién envió a Juan a bautizar. Entonces Jesús les contestó: pues yo tampoco digo con qué autoridad hago esto. Amén. Entonces, aquí vemos que Jesús estaba predicando en el templo. Y en eso, ¿quiénes vinieron? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Amén. Y juntos los tres grupos le hicieron una pregunta. Amén. Entonces, analicemos. En primer lugar, ¿quiénes tenían la máxima autoridad en el templo? Eran los sacerdotes, porque ellos tenían a su cargo el control de los asuntos del templo. Y también podían preguntar a cualquier maestro que comparta o que predique cuáles eran sus credenciales. Entonces, y vemos, ¿no?, que esta autoridad de los sacerdotes viene desde la época de Moisés. Amén. Que era un derecho que tenían ellos. Es decir, ellos podían dar permiso o podían prohibir a alguien que predique en el templo. Entonces, ellos podían pedirle a Jesucristo, cuál es tu credencial, con qué autoridad tú predicas. Amén. Pero aquí podemos observar que las intenciones que tenían estos sacerdotes no eran las mejores. Querían tener un motivo para acusar a Jesucristo. Amén. Entonces, a este grupo de sacerdotes principales, ¿no?, ¿quiénes se les unieron? Se les unieron los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran la máxima autoridad en el dictado de las leyes y también en interpretar la Biblia. Amén. Entonces, vemos, ¿no?,
principales sacerdotes, los escribas, pero hubo un tercer grupo que se les unió y eran los ancianos. ¿Cuál era la autoridad de los ancianos? La función de los ancianos. Ellos tenían una función de jueces. Amén. Entonces, este grupo, ¿no?, de líderes religiosos, que eran los principales sacerdotes, escribas y ancianos, se pusieron de acuerdo para hacerle una pregunta a Jesús. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Amén. En pocas palabras, le estaban diciendo: ¿quién te dio la autorización para que tú compartas esta palabra en el templo? Amén. Entonces, nosotros entendemos que Jesús, que estuvo en el principio, que es el creador del universo, amén, que es el Logos, que por medio de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, tenía la autoridad no solamente en el templo, sino tenía autoridad sobre toda, tenía y tiene autoridad sobre toda la creación. Amén. Entonces, pero hay un detalle que ni los principales sacerdotes, ni los escribas, ni los líderes, los ancianos aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Entonces, si no lo aceptaban como Mesías, entonces tampoco aceptaban sus palabras. Amén. Y Jesús, viendo esa situación, ¿qué hace? Le responde con otra pregunta. Amén. Jesús ya nos decía, ¿no? Ustedes tienen que ser mansos como la paloma y más astutos que la serpiente. Amén. Entonces Jesús le responde citando a Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué citó Jesús a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista predicaba que Jesús era el Mesías. Porque Juan el Bautista, ¿qué decía? Viene después de mí uno mucho mayor, que yo ni siquiera soy digno de desatarle el calzado de sus pies. Amén. Entonces, y esto, ¿qué produjo en estos líderes religiosos? Produjo un temor. Pero ellos no temieron a Dios. ¿A quién temieron? Al pueblo. Porque ellos mismos se pusieron a discutir. Si respondemos que de esta manera el pueblo nos va a apedrear, decían. Amén. Entonces, aquí vemos que Jesucristo, con la sabiduría divina, le respondió de una manera sabia. Amén. Recordemos que si Jesús no hubiese respondido adecuadamente, ¿qué hubiese podido provocar? Hubiese podido provocar que lo apresen inmediatamente. Amén. Entonces, Él responde con una pregunta y en esta pregunta condiciona su respuesta, ¿no? Si ustedes quieren saber con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? ¿Qué les preguntó? Respóndanme, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Amén. Cambió el tema de la conversación.
Cambió la pregunta de la autoridad con el bautismo de Juan. Amén. Y de esa manera que hizo Jesucristo, dejó sin argumentos a sus opositores, a aquellos que habían venido a tenderle una trampa, a aquellos que no tenían buenas intenciones. Amén. Y de esa manera Jesús sabiamente pudo librarse de esa situación, de ese problema. Amados hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, vamos a ser tentados muchas veces. Vamos a ser provocados. Van a hacernos preguntas que no tienen sentido, o preguntas mal intencionadas. No, por tal motivo nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios, al Espíritu Santo, que nos dé la respuesta adecuada, no buscando la aprobación del hombre, sino buscando la aprobación de Dios. Amén. Entonces, podemos concluir. ¿De quién viene la autoridad? La autoridad viene del mismo Dios. Recordemos, amén. Por ejemplo, el Evangelio de Juan 5 del 26 al 27, que dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Amén. O Lucas 10:22, que dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Amén. La autoridad que tiene Jesucristo ha sido dada por el Padre. Amén. Entonces, vemos que es una autoridad celestial y no terrenal. Amén. Entonces, amados hermanos, no tengamos temor a los hombres, sino tengamos temor a Dios y pidámosle su sabiduría, su guía, para poder enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación difícil o cualquier trampa. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y te pido, mi Dios, la sabiduría del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a responder adecuadamente. Sabemos que Jesucristo tenía una comunión perfecta contigo, mi Rey. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a mantenernos en comunión perfecta contigo, para poder enfrentar situaciones difíciles, tomar decisiones correctas y no caer en ninguna trampa del maligno. Te entregamos nuestra vida para que dé honra y gloria a tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.